tambores en la diáspora son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Pichincha Universal. Hola, hola, buenas tardes con todos y con todas. Qué placer estar aquí ya en este Tambores en la Diáspora, este día miércoles 5 de mayo. Qué gusto a todos y todas los nuestros amigos, amigas que nos siguen cada miércoles. Qué placer estar ya con todos y con todas, abrazarles intensamente, a seguir cuidándonos y cuidando a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades, a nuestro país, a nuestras mujeres, a nuestros niños, niñas. Y para nosotros es un placer poder estar hoy. Justamente estábamos hablando sobre estas necesidades de la libertad de expresión en nuestros países como el nuestro, donde el acceso a la información es restringido porque también depende muchas veces de estas grandes corporaciones comunicacionales que ciertamente tienen sus intereses y no permiten que la información llegue a todos y todas de una misma manera. Así que también sentimos desde este espacio que este 3 de mayo que hace alusión a la libertad de expresión es muy importante para todos y para todas, y también en eso hacemos un llamado a que estos programas, que las radios públicas en el Ecuador sean eso, podamos tener voces distintas y diversas, y creemos que desde este Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano, tratamos de hacer eso. Hoy tenemos a nuestras compañeras con nosotros. Sofi, estás aquí con nosotros, ya tenemos a nuestras invitadas también. Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes con todas y todos. Un gusto poder acompañarles un miércoles más en su programa Tambores en la Diáspora. Recordarles que si es que se perdieron alguno de nuestros programas pasados, pueden encontrarlo en nuestra página Afrocomunicaciones S, en nuestro YouTube, igual Afrocomunicaciones S, o en Spotify nos encuentran como Afropodcast. Y sí, concuerdo totalmente con lo que dice Jackie, con la libertad de expresión, que no solo pasa en nuestro país, pasa en la región, sino podemos dar un vistazo en lo que está pasando en Colombia, cómo se está restringiendo los derechos humanos y de la comunicación de todas las personas. Ayer en Cali, en el barrio de Siloé, que hicieron toda esta trama para que no puedan ni siquiera transmitir vía redes sociales. Sin embargo, las mujeres se dieron sus modos, ¿no? Ojalá hoy podamos contactarnos un ratito antes de terminar este programa con esas mujeres que están poniendo el cuerpo, con hombres jóvenes. Los jóvenes son uno de los números más fuertes en descensos, quiero decir, están asesinando a nuestros jóvenes que están ahí poniendo el cuerpo, y también hacemos un llamado siempre a esas sensibilidades de este espacio. Pero hoy también nos convoca un tema súper importante para nosotras, Sofi. El 28 de abril, para nosotros prácticamente histórico, tenemos la oportunidad de compartir en este momento con 3 grandes mujeres que yo creo que han venido gestando y que parte de sus vidas ha sido la lucha por la defensa de las mujeres y de las niñas. Y estamos orgullosas. Vamos a ir primero a nuestra cortina de las invitadas en esta tarde y ya daremos paso a su presentación. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Pichincha Universal. Y bueno, sí, como comentaba Jackie, aquí están nuestras invitadas de hoy día, que son unos grandes exponentes de la lucha feminista y de esta lucha por el aborto libre en el Ecuador.
y ellas son Consuelo Bowen Mansur. Ella es abogada feminista, especialista en construcción de políticas públicas en derechos humanos y derechos de las mujeres. Formó parte de la Comisión Especializada Permanente de los Trabajadores y Seguridad Social para la elaboración del proyecto de Código Orgánico Integral del Trabajo. Entre otras muchas cosas que ha realizado Consuelo, ella es parte integrante de la CEPAM. También nos acompaña hoy día Virginia Gómez de la Torre. Ella es directora de Fundación Desafío y militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Y por eso no menos importante está con nosotros Ana Vera. Ella es abogada y socióloga feminista y directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna. Jackie. Sí, qué placer tenerlas aquí. Bienvenidas. Yo quiero empezar con una imagen que me quedó después de leer Ana Acosta en uno de sus informes sobre lo que representa para nosotras esta despenalización del aborto por violación en el país. Y hacía una imagen tuya, Virginia, quiero empezar preguntándote, que decía que cuando tú tenías a tu guagua de 3 meses en los brazos siendo madre, alguien te preguntaba, hace 30 años ya, ¿y usted cree en el aborto? Y se me quedó toda la semana, quiero decir, Ana creo que escribió hace unos 4 días este artículo, y se me quedó la imagen tuya con tu guagua hace 30 años, y esperar 30 años por una lucha tan grande. Cuéntanos un poquito, Virginia, cómo ha sido esta lucha de 30 años por una defensa que creemos que ha sido solo una partecita de todo lo que estamos esperando las mujeres en el Ecuador. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Sí, me hicieron una entrevista y yo recordaba que hace 30 años mi hija tenía 3 meses y en una entrevista con un periodista que está muy vigente ahora y muy conocido en un canal de televisión me hizo una pregunta a boca de jarro, si usted está de acuerdo con el aborto. Yo le dije que sí, que estaba de acuerdo y que debía ser legal. Bueno, por ahí empezamos, ¿no? Pero claro, desde ese momento en donde yo me posicioné a favor del aborto total, de la despenalización total, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas, desde empezar a hablar del aborto a través de la anticoncepción de emergencia, de la píldora del día después, que se la consideraba en el 94, que empezamos a hablar de eso, abortiva, que entre la píldora en las normas, que sea ya un anticonceptivo que ahora ya nadie le cuestiona y todo el mundo compra, todo el mundo va. Todo eso, por ejemplo, es un trabajo que hicimos las mujeres. O sea, todas estas cosas que van pasando son logros que hace el movimiento de mujeres que hemos hecho, quienes hemos estado, muchas hemos estado en este proceso. Y claro, en este proceso, bueno, hemos defendido la PAE, hemos defendido el aborto terapéutico también, porque en la Asamblea del 2008 constituyente, en agosto del 2007, intentaron derogar el aborto terapéutico y ahí tuvimos que movilizarnos también un sinnúmero de organizaciones a la Asamblea, demostrarles que el aborto terapéutico salva vidas y el proyecto se archivó, pero estos botines políticos, estos botines que tiene la Iglesia y los antiderechos van en ese sentido, ¿no? O sea, no es que se plantean cosas simples, o sea, ellos lo que quieren es eliminar lo que ya tenemos. En el 2013 fue lo mismo en la elaboración del nuevo Código Penal, que se empezó esa lucha defendiendo el aborto terapéutico, porque la primera propuesta de articulado del Código Penal decía exactamente que se protege la vida desde la concepción precisamente para eliminar el aborto terapéutico. No se logró y tampoco se logró despenalizar el aborto por violación porque el presidente de ese entonces zanjó de peor forma el tema y no pudimos hacerlo a pesar de que había los votos. Luego, varias organizaciones del movimiento en general de mujeres ha hecho muchos aportes en relación a esta lucha. Se pudo visibilizar el horror que significa la violación y el embarazo en niñas, y esa fue una estrategia que desde la realidad pues
logró sensibilizar a la sociedad, o sea, logró tocarle el corazón porque hablar de niñas embarazadas, de la afectación a su salud integral, en el estudio que se llama Vidas Robadas, fue muy importante realmente. Ya en el 2018 y 2019 nos volcamos nuevamente a apoyar la iniciativa legislativa del ex defensor público, del doctor Ernesto Pazmiño, que puso en su proyecto de reforma al Código Penal la despenalización del aborto. Entonces, en ese marco, pues nos volcamos a incidir dentro de la Asamblea. Hicimos de todo, de todo. Vino gente, hicimos videos, materiales, entregamos información, en fin. No se logró, ¿no? La Asamblea negó con 5 votos frente a 59 votos de los asambleístas antiderechos. El tema pasó al presidente, hicimos otra vez una campaña intensa para que el presidente vete a favor, no lo hizo, pero nosotras habíamos puesto en julio del 2019 2 demandas, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento en la Corte, porque precisamente no tenemos confianza en las mujeres en las decisiones de la gente que está ejerciendo el poder. Entonces, por si acaso no lo logremos en la Asamblea, dijimos tengamos listas estas demandas. Entonces, claro, el presidente Moreno se lavó las manos, digamos así, pasándole la responsabilidad a la Corte. La Corte podía revetar, también podía despenalizarlo, porque podía hacerlo, pero no lo hizo. Hicimos nuevamente campaña, incidimos por la Corte, no lo hizo y dijo que lo iba a hacer a través de las demandas. Admitió las demandas y junto a estas demandas ya el año pasado se incorporaron 6 demandas adicionales de colectivos de mujeres que han sido básicamente las que han presionado a la Corte para que tramite el tema, para que lo sustancie. Y hemos llegado a este punto, ¿no?, en que la Corte declara inconstitucional el artículo 150 en el numeral 2. Entonces, es bueno decir que en este proceso el movimiento de mujeres ha estado presente y ha estado aportando en todo lo que significa haber logrado esta definición, esta sentencia de la Corte Constitucional. Y bueno, pues ahorita toca un desafío. El desafío es grande el que toca, porque toca operativizar, toca implementar, va a tocar pelearse mucho luego, ¿no? En la elaboración de la ley, nuevamente en incidencia en la Asamblea y probablemente con el presidente electo. Bueno, ese es un poco el recorrido desde mi vida personal, ¿no? Lindísimo, muchísimas gracias, porque yo pienso que igual son esas cosas personales las que van marcando la diferencia en estas grandes luchas. Ahí, Sofi, yo quería preguntar también, la CEPAM ha sido parte de esto, Consuelo, muchísimo tiempo donde se vio en la CEPAM una organización, una institucionalidad de acogida también a las mujeres y que también han sido parte de estas demandas en las que han estado ahí a pie de lucha. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo vamos a tener que seguir teniendo estas pautas adelante para seguir construyendo y que esta decisión, que ha sido para mí, no fue una decisión de la Corte, fue una lucha de las mujeres que resulta en esta efectiva, creo yo, oídos que puso la Corte al pedido de las mujeres y también del país, en que la despenalización del aborto por violación? ¿Qué seguiremos haciendo también desde esta perspectiva, esta lucha grande que llevan ustedes también como CEPAM por el derecho de las mujeres? Bienvenida. Siempre la tecnología. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre estar en estos espacios, compartir con compañeras como ustedes, como Ana, como Virginia, poder compartir las experiencias de lo que ha sido un proceso largo, sin duda, para el movimiento de mujeres. Solamente una aclaración, yo vengo por CEPAM Guayaquil, no porque hay 2 CEPAM, digamos, CEPAM Quito y CEPAM Guayaquil, quien puso, la institución que puso la acción de inconstitucionalidad y quien ha trabajado los temas de acceso a derechos sexuales y derechos reproductivos es CEPAM Guayaquil.
CEPAN Quito tiene otra línea de trabajo, incluso porque Virginia fue parte por mucho tiempo de CEPAN Quito. De hecho, ahí nacieron algunas de las cuestiones iniciales en esta historia que bien ha contado Virginia. Sin embargo, actualmente se encuentra en otros ejes de trabajo. Hago esta aclaración porque las mismas compañeras nos han pedido que lo hagamos, entonces quiero aclarar eso. Yo estoy aquí por CEPAN Guayaquil. Sí, efectivamente, y esto va atado a lo que dijimos al principio, ¿no? El tema de la libertad de expresión. Yo creo que en esto una de las cuestiones bastante importantes que hay que reconocer, que la libertad de expresión tiene que ver también con la libertad de recibir información. El recibir información diversa y plural. Y creo que eso fue precisamente una de las cuestiones que funciona y funcionó en este debate, en esto de posicionar el tema del aborto como un derecho además de las víctimas que son afectadas por violencia sexual. El hecho de que la sociedad civil reciba esa información a través de estos medios, de los medios de comunicación alternativos sobre todo, canalizó justamente ese esfuerzo del movimiento de mujeres para que la sociedad se sensibilizara y pudiera recibir este mensaje, el mensaje de que es necesario atender a las víctimas. ¿Qué nos toca desde ahora en adelante con la sentencia? Yo diría primero estar vigilante. Se nos vienen dos retos importantes. El primero que tiene que ver con un gran periodo en donde la sentencia va a tener que ser aplicada directamente por instituciones de salud, por instituciones judiciales, etcétera, y que tiene que ver con esta aplicación ya de no penalizar, de no criminalizar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que van por un tema de aborto por violación. Eso significa que hay que trabajar fuertemente con las instancias de salud, con las instancias de judiciales para que esto obviamente ocurra como debe ser, ¿verdad? Sin estigmatizaciones, sin criminalización, sin prejuicios. Eso por un lado. Y por el otro tiene que ver con la construcción de la norma, ¿verdad? Esta norma que para nosotras, las organizaciones, para CEPAN, para CEPAN Guayaquil, para Surcunda, sobre todo creemos que debe ser una ley de ámbito sanitario, no tiene que ver con reformas al Código Penal, porque el Código Orgánico ya lo tocó la Corte, ya no hay nada que hacer en ese código, porque ya la Corte expulsó la frase que consideró inconstitucional, que era el tema de solamente dejar el aborto por violación a mujeres discapacitadas, porque consideró que no era un trato, mejor dicho, que no era un trato que se justificara en ninguna forma que solo para las mujeres con discapacidad hubiera esta posibilidad de abortar. Entonces abrió el abanico para que las mujeres en general puedan acceder a un aborto en caso de violación sexual, en caso de requerir. Entonces, esta norma, que para nosotros debe ser un procedimiento sanitario, obviamente un procedimiento médico, es lo que la Defensoría del Pueblo tiene que trabajar y lo tiene que hacer participativamente. Una de las condiciones que pone justamente la sentencia es que la Defensoría del Pueblo elabore esta norma con la participación de la sociedad civil, es decir, de nosotras, de nuestras voces. Y no solamente de las mujeres adultas, también de las adolescentes, de las niñas que puedan participar mediante los mecanismos que existen para que puedan ser escuchadas sus voces. ¿No? Entonces, tenemos un largo camino, son 2 meses para que la Defensoría del Pueblo pueda poner la norma, pueda elaborar, y 6 meses para que la Asamblea pueda conocer y pueda debatir. Nos queda un poco exigir que sea también aprobada, porque esto tiene que ver también con cómo se puede, obviamente, potencializar la sentencia en estos tiempos, y es el exigir que llegue, obviamente, hasta la aprobación de la norma. Entonces, creemos, sobre todo, el poder impulsar esta norma con esta participación, esta diversidad y, sobre todo, con las claridades como lo mencioné, que es una norma sanitaria, no es una norma penal, porque no es una reforma penal, sino un establecer procedimientos que tiene que haber además con mecanismos que hagan que este acceso sea sin obstáculos, es decir, como dice la sentencia, sin tener que tener una sentencia ejecutoriada penal en donde diga que hay un delito, ¿verdad? Dice la sentencia que debe ser expedito, que debe ser sin esas barreras y obstáculos. Entonces, el considerar eso,
el considerar además de que deben haber mecanismos para que las adolescentes, las niñas que son vulneradas y que llegan a un tema de embarazo puedan acceder a este mecanismo, incluso a pesar de la opinión de sus representantes o sin contar necesariamente con esta opinión de representantes. Entonces hay una serie de detalles que hay que mirar para que este acceso sea realmente efectivo. Pero sobre todo, y tenemos que tener en cuenta, que una vez publicado en el registro oficial, la sentencia es de aplicación inmediata. De todas maneras, creo que eso es importante que la ciudadanía lo conozca para que no se confunda y no se crea que hay que esperar a que la Asamblea apruebe nada. Ya una vez publicado el registro oficial, entra obviamente a estar vigente. Y bueno, hay una serie de detalles que hay que seguir trabajando con las organizaciones, con los expertos y expertas en esta materia, porque esto es jurídico, es de derechos y sobre todo es científico. Entonces hay que escuchar esas voces expertas, pero sobre todo a la ciudadanía, a las mujeres, a las organizaciones. Así en resumen los pasos los retos que nos esperan. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Esa es la voz y la opinión y toda esta trayectoria de la defensa de los derechos de las mujeres de Consuelo Bowen desde CEPAN Guayaquil. Muchísimas gracias. Sofi, te daría a ti la palabra. Sí, muchas gracias, Consuelo, y gracias también por la aclaración que CEPAN Guayaquil. Sí, yo tenía una pregunta para Ana y va un poco relacionado a este contexto que nos lleva esta despenalización del aborto por violación. Y es que el sistema de justicia hasta ahora tiene problemas en cuanto a dar una respuesta emergente y rápida a las denuncias de violación. Y en el contexto urbano puede que esto sea un poco más ágil, pero en lo rural es un conflicto muy, muy grande que pueden demorar meses, inclusive para poder dictaminar que en efecto fue una violación. En ese aspecto, ¿cómo tendría que trabajar el sistema judicial para que esto sea más factible? Hola Sofía, muchas gracias por este espacio. Para mí es un honor compartir aquí con ustedes y también con todas mis compañeras de lucha. No todas, bueno, con varias de mis compañeras de lucha. Creo que esta pregunta que tú haces es muy importante, pues es fundamental que se garantice el acceso sin barreras a las mujeres al aborto por violación, debido a que ya está despenalizado. Y eso implica que se trabaje un procedimiento que sea adecuado, que no sea revictimizante, de acuerdo a todos los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que, como ya lo dijo Consuelo, no es necesaria una sentencia y hay que buscar cuál es el requisito que sea menos restrictivo para las mujeres, menos revictimizante, para que se acceda al procedimiento. En nuestra opinión, lo que se debería implementar es concretamente un consentimiento en el sistema de salud, donde las mujeres puedan decir que efectivamente el embarazo es producto de violación y que eso sea suficiente para que ellas puedan acceder al procedimiento. Esto de acuerdo a lo que actualmente está establecido también en la guía de aborto terapéutico, recordando también que en nuestro país se ha establecido que no se puede regresar en derechos, o sea que no se puede volver más difícil el camino cuando ya hay un camino establecido. Y nosotras efectivamente ya tenemos este camino, que es nuestra guía de aborto terapéutico que está actualmente vigente, que en el caso de mujeres víctimas de violencia sexual, lo que establece es que se tiene que constatar el embarazo, se tiene que firmar este consentimiento donde conste efectivamente que el embarazo es producto de violencia sexual y con eso bastaría para que ellas puedan acceder al procedimiento. Entonces lo ideal sería protocolizar de una manera sencilla y simple, garantizando los derechos humanos de las mujeres y que no hayan regresiones, ¿no? Creo que aquí es fundamental también decir que este tiene que ser un país que respete y garantice los derechos humanos de las mujeres y que justamente aporte para que no se sigan reproduciendo estereotipos absolutamente dañinos sobre nosotras. Creo que un primer gran paso es efectivamente que podamos tener esta declaración en salud como suficiente para poder acceder a un aborto legal en casos de violación, porque partimos de que nuestra palabra importa, ¿no? Y que también, por ejemplo, en el sistema penal, la prueba fundamental en casos de violencia sexual es el testimonio de la víctima. Entonces, basta el testimonio en el servicio de salud para que nosotras podamos acceder al procedimiento. Esa es la forma de protocolizar justamente para evitar que los errores del sistema judicial, del sistema de justicia, los largos tiempos, impidan el ejercicio concreto de los derechos humanos de las mujeres. Vamos ahí. Muchísimas gracias. Ana Vera de Surcuna está aquí también.
sí, nosotros creemos que para nosotras ustedes siguen siendo esos referentes. Y mira estos cambios también generacionales que nos parecen importantísimos y que también Virginia hacía alusión a eso, cómo ha sido una lucha donde también las mujeres jóvenes se han ido interesando por estos derechos que han sido vulnerados por mucho tiempo, ¿no? Esta demonización de las mujeres en el país, en la forma de hacer. Tiene mucho que ver con lo que tú nos estás diciendo, Ana, y ya regresamos, nos vamos a un cortecito obligatorio y regresamos para continuar con esta conversación. Estamos aquí ya de regreso después de escuchar este bambuco viejo también. Y yo le decía, y retomo como mi idea, esta demonialización de las mujeres, porque creo que históricamente desde Eva, cuando se nos había dicho, y no es una idea mía, es una idea filosófica real, en la que se dice, bueno, es que estas mujeres, porque la idea que dan no son como capaces de ser estas mujeres que puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, porque históricamente, y claro, la iglesia, como lo dijo Virginia, ha hecho su papel, pero que nos han quitado toda esa esencia humana, real, racional a las mujeres, al tal punto de que nos han dejado en un momento en que pareciéramos incapaces de poder tomar una decisión, por ejemplo, así como muy, primero racional, segunda, muy consensuada, quiero decir, porque la otra idea pareciera, es libertad del aborto y todas vamos a abortar. Así nos cree y todavía nos considera el pueblo ecuatoriano, cuando nos dicen, oigan, por favor, esto no, pero no nos hemos dado cuenta que era mucho más cruel que una de nosotras, una niña, una hija, una nieta nuestra de nuestra sociedad, sea violentada, sea violada, fruto de esto tenga que parir y ser obligada a hacerlo. Y cuando ella decidía, no, yo no voy a parir de esta violación, sea criminalizada, porque de eso estamos hablando, ¿no? Lo que se quitó es de la criminalización, quiere decir que estas mujeres que decidían y optaban por no parir del violador, iban presas, de eso estamos hablando. ¿Cómo ver entonces ahí, Virginia, y también retomando lo que decía Ana, que efectivamente la palabra nuestra sea suficiente en todos estos procesos donde han sido ciertamente de criminalización para las mujeres en el país y donde pasa también por un criterio médico de alguien que no sabemos si va a tener la capacidad sí para hacerlo, porque también consideramos que ha sido muy racializada y con muchos preconceptos negativos sobre nosotras en cuanto a tomar una decisión y en cuanto a hablar la verdad. Y lo digo porque el 18% de las mujeres criminalizadas por aborto son afrodescendientes, cuando nosotras somos el 4% de la población que conformamos en el país. Quiero decir, hay un gran sesgo racista sobre cuando se aplica la justicia en el país. ¿Cómo ver esto y cómo ir? Yo creo que nosotros lo habíamos dicho como las luchas, los logros, pero también los desafíos que tenemos también como movimiento de mujeres para que este proceso se haga de esa forma. Cuando Ana me dice que nuestra voz sea suficiente, no lo ha sido, Ana, no lo ha sido Virginia durante todo este tiempo, no lo ha sido Consuelo. ¿Cómo sí podemos conseguir que lo sea Virginia en este proceso que nos queda? Sí, bueno, son varios desafíos, ¿no? Un gran desafío es plantear a la sociedad, como lo decía la constitucionalista colombiana que fue parte de la despenalización del aborto por violación en el 2006, que debería ser suficiente el testimonio de la mujer, debe ser suficiente el testimonio de la mujer, porque la sociedad debe creer en la buena fe de la mujer para que ella plantee que necesita un aborto porque ha sido violada y lo necesita, ¿no? Y en base a esto, pues que se proceda. Pero claro, vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad misógina que desprecia desde este imaginario colectivo y que no solamente nos cree mentirosas
en este punto de que vamos a mentir para poder abortar. También dudan de la palabra cuando las mujeres piden la pensión de alimentos, cuando o sea, dudan de la capacidad de las mujeres para administrar estos dineros. O sea, es parte de una sociedad machista, de una sociedad que realmente ve a las mujeres como menores de edad, no ciudadanas, no capaces de tomar decisiones y no capaces de decir la verdad. O sea, porque ¿cómo así las mujeres en este país somos mentirosas? O sea, yo oigo estos posicionamientos, y cuando algunos hombres dicen eso, algunas mujeres también, yo me pregunto si estas personas no estarán incluyendo en esa posición a sus hijas, a sus hermanas, a sus sobrinas, porque si están planteando que las mujeres van a mentir para conseguir un aborto, están incluyendo a sus familiares también, o es que todas son mentirosas menos las que pertenecen a mi familia. Están incluyendo a todas, y a todas incluyéndolas en un riesgo, porque, o sea, y lo otro es que el Estado, o quienes toman decisiones, quienes hacen las leyes, no pueden hacer una ley en base a una posibilidad que probablemente pudiera darse. Yo no digo que por ahí alguna mujer se cole y diga, a mí me violaron y quiero un aborto. Pero en todo caso, yo estaría más tranquila que esa mujer que dice que comillas ha mentido, sea sujeta de un aborto seguro. O sea, no le estamos planteando que vaya a un aborto inseguro. Entonces, si se cola por ahí alguna, bueno, pero no podemos plantear la elaboración de una ley en base a una excepción, porque es una excepcionalidad, ni siquiera está comprobado que las mujeres pudieran mentir. Y es absolutamente cruel, misógino, machista, todo que se plantee eso, porque es absolutamente vulneratorio a la capacidad que tienen las mujeres de enfrentar esta situación, porque una mujer que ha sido violada y que se ha quedado embarazada sufre un estigma. O sea, ¿a qué mujer le gusta que se enteren que fue violada? O sea, qué lindo, me violaron y voy y aviso a todo el mundo que fui violada. No, pero y encima más, voy a decir a todo el mundo que quiero hacerme un aborto. El aborto y la violación son cuestiones estigmatizantes. Las mujeres que toman esa decisión y que van a poner su cara en el sistema de salud son mujeres que seguramente lo pensaron mucho y tuvieron muchísimo valor para ir al hospital, al servicio de salud, al subcentro de salud. Porque ojo que este procedimiento no es un procedimiento solo del hospital. Es un procedimiento que se puede dar en todos los niveles de atención, porque ahora con la tecnología, con el conocimiento, acceder a un aborto, hacerse un aborto, no es como era antes, que las mujeres tenían que entrar al servicio de quirófano, anestesia. Ahora no es así. O sea, las mujeres abortan con medicamentos y lo pueden hacer en todos los niveles de atención. Y en ese marco, pues, esta sentencia da la posibilidad de que en todos los niveles de atención las mujeres sean atendidas. Y el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Salud y la sociedad es decir al sistema de salud que tiene que creer en las mujeres y que tiene que cumplir la sentencia, aunque no le crean. O sea, no es que nos importa que no le crean. O sea, si no le cree, el problema es del profesional. El profesional tiene que cumplir con lo que dice, ¿no? Con su obligatoriedad. Ahora hay los desafíos de la objeción de conciencia, de que van a decir yo no quiero, yo sí quiero, bueno, qué sé yo. Esas cosas son desafíos que hay que construir, pero ya poniéndonos en el tema de que si van a mentir o no, de que el polígrafo, también han hablado del polígrafo. O sea, realmente es demencial cómo ha surgido este desprecio, esta misoginia colectiva en relación a que las mujeres ahora van a poder decidir en algo básico, porque ni siquiera que bestia nos han dado el súper derecho. Es algo básico, es algo fundamental, es algo que en otros países ya se ha dado y este país estaba rezagado. Obligar a las mujeres a parir producto de un crimen era una barbaridad, era una atrocidad. Y eso está cambiando con el dictamen de la Corte. No nos han dicho
ya pueden abortar libremente. Ojalá hubiera sido eso. Pero no es eso, es por violación. Eso es un paso, simbólicamente es un gran paso también. Entonces sí creo que tenemos ese desafío, pero el desafío es que las mujeres seamos consideradas ciudadanas, capaces de decir nuestro testimonio, de consignarlo en un consentimiento, un formato, en lo que sea, y que sean objeto de un derecho, ¿no? De una prestación de salud pública que debe ser segura y muy respetuosa. Muchísimas gracias. Consuelo, diríamos lo mismo, porque mi preocupación ha sido siempre esta, porque la realidad es que ciertamente cada año en el país, según las estadísticas, 14 niñas y 150 adolescentes son víctimas de violación y están sometidas a esta forma de discriminación en nuestro país. Quiero decir, cierto, por algún lado podríamos decir la conciencia y aquellas, todas esas cosas que han dejado que los derechos estén de lado, pero la realidad es otra también. Efectivamente, en el país, nuestras niñas, nuestras mujeres son violadas y fruto de eso también están pariendo niños y no deseados. Esas maternidades que nosotros anhelamos así, que algún día ojalá nosotras tengamos esa conciencia como mujeres de saber que en nuestras manos está la vida de este mundo. Entonces, yo sí tengo mi miedo en eso, Consuelo, cómo sí tomar lo que nos dice Virginia. Por un lado, sí, la objeción de conciencia y otras demás cosas, pero la realidad en el país es esa, que aquí sí hay mujeres violadas y no unas cuantas. Cientos de nuestras mujeres y niñas son violadas cada año en el país y fruto de eso también están pariendo niños no deseados. Sí, en realidad quienes hablan contra este derecho, el derecho de elegir, el de optar, lo hacen, considero, desde una burbuja, desde la burbuja del no saber y no conocer. Justamente, y a mí me gusta mucho a veces, no me gusta, me encanta citar los casos que tenemos en CEPAN, Guayaquil, porque eso da cuenta de la realidad que vivimos, que como usted bien lo ha indicado, es algo diario. La próxima semana, en un hospital de aquí de Guayaquil, una niña de 11 años va a ser intervenida vía cesárea. Ella fue violada por el padrastro. La madre no pudo, no supo procesar adecuadamente el tema y la niña fue expulsada del hogar por la madre y fue institucionalizada. Actualmente sigue institucionalizada. Y nos llaman del centro donde está institucionalizada porque ya la próxima semana le toca, ¿verdad? Por cesárea dar a luz. No sé médicamente si es adecuado, ¿verdad? Pero bueno, va a dar a luz a un niño. Cuando a la niña se le pregunta, y la preocupación de la directora del Centro Infanto Juvenil de aquí de Guayaquil es precisamente porque la inquietud que tiene ella es qué va a suceder con la niña y el niño que van a nacer. Porque hasta hace poco esa niña hablaba de un eso que le estaba ocurriendo. Ahora habla de un bebé, porque no sabe, ni siquiera lo reconoce como un proceso de tener un hijo o una hija. Ninguna niña de 10, 11 años realmente va a procesar el tema de un embarazo desde estos ideales que construyen, estos ideales de familia. Yo siempre digo, estos ideales de mamá, papá, 2 hijos y el perro. Eso no sucede, no es lo frecuente es lo otro, esto que está pasando con esta niña de 11 años. Y hemos preguntado al hospital qué va a hacer. La niña va a recibir un tratamiento adecuado, va a estar en dónde va a estar, quién va a hacer este tema del acercamiento. Y claro, la van a tratar como una adulta. Además, es decir, no va a estar en una sala aparte, va a estar entre mujeres adultas, ¿verdad? Lo que el hospital plantea es coger al recién nacido y ponérselo a la criatura de 11 años.
Entonces uno se pregunta qué clase de respuesta estamos dando. ¿Qué clase de respuesta es esa que propone una sociedad en donde ambos, tanto la niña como el niño que van a ser absolutamente descartables, ¿verdad? En donde no se habla de derechos y de personas, ¿verdad? Y además se estigmatiza a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que acuden a un aborto. Muchos hablan, denle en adopción. Yo me pregunto, en una sociedad como la nuestra, en donde no hay una cultura ni de adopción, vamos a hablar de adopciones. Cuando hay muchos niños institucionalizados y ya de difícil adopción porque no hay familias adoptantes, en donde además los jueces mismos que tienen que declarar la adoptabilidad no lo hacen porque no creen en el tema de la adopción. Y estamos hablando de que den en adopción. Es decir, no se habla de la realidad, se habla desde los quereres y de los deseares y desde la forma imaginaria de querer crear una sociedad en nuestra mente. Y no es así. La realidad es otra. Y es esa realidad que las autoridades tienen que atender. Esa realidad a la cual las autoridades tienen que mirar. De la niña de 11 años, ¿verdad? Que no tiene a la mamá al lado, ¿verdad? Que fue violada por el padrastro está huido. Y lo que dice la niña, ¿verdad? Es que a lo mejor la mamá regresa por ella ya que tuvo al niño. O sea, el drama, ¿verdad? Que sufre esa niña, lo asume. ¿Quién lo asume? ¿Quién lo va a asumir? Entonces, esas son las realidades que hay que poner y yo creo que la sociedad civil estamos para eso, para ponerlo en la palestra, para decirle al señor presidente que se ha declarado demócrata que esta es la democracia que queremos, la democracia de las voces desde los problemas, desde lo que vamos verificando en nuestro diario de vivir, desde las niñas que son, de las niñas que están en los hospitales ahorita mismo pariendo. Entonces, esas son las voces que hay que hacer hoy y la sociedad civil. Estamos para eso. La sociedad civil debemos ser capaces de denunciar este tipo de cosas, capaces de visibilizar, porque ningún derecho a las mujeres se nos ha dado gratis. Ningún derecho para nosotras ha sido fácil conquistarlo. El mismo hecho que hayamos tenido que esperar una sentencia de Corte Constitucional para que algo que la misma Corte Interamericana ha dicho que es una forma de tortura, cese aquí en el Ecuador, porque la Corte Interamericana ha dicho eso, y el Consejo de Naciones Unidas también, que el someter a una niña, a una mujer, a un embarazo producto de una violación, es una forma de tortura y de denigración. Sin embargo, hemos tenido que esperar a una sentencia para que eso pueda ser remediado. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene un papel importante y es a lo cual nosotras convocamos, a que la sociedad civil estemos vigilantes. Muchísimas gracias, Consuelo. Y entonces, Ana, nos queda ahí confiar en la sociedad civil. Yo no confío. Yo sí creo que nuestra sociedad todavía es esa sociedad racista, clasista, machista. Quiero decir, el común de la gente somos cargados de todos esos prejuicios. ¿Vamos a confiar en eso o tendremos que hacer una pedagogía así muy fuerte desde estas colectivas que han venido dando su vida para que estas realidades cambien? Bueno, yo creería que nos toca efectivamente hacer una pedagogía y también plantearnos justamente la necesidad de repensarnos como sociedad y de repensar cuál es el tipo de sociedad donde queremos vivir. Porque creo que siempre todo lo que tú has dicho es cierto. O sea, esta es una sociedad racista, colonialista, machista, y creo que ahí hay un reto justamente para transformar esta sociedad. Porque esta es la sociedad donde nos tenemos que plantear también cómo queremos vivir, y creo que es súper importante que podamos ir generando estos cambios. Creo que estas épocas han mostrado toda la misoginia, todo el racismo estructural y toda la forma de maltrato a las mujeres, ¿no? Lo que tú mencionabas al principio, la criminalización también la muestra. Muestra específicamente cómo hay determinadas mujeres que son las más afectadas con la penalización del aborto, en todos los casos, con la penalización del aborto por violación. Y muestra además cómo esto coincidencialmente tiene que ver también con los factores históricos de discriminación histórica. Entonces sí creo que es importante plantearnos de esta pedagogía social y este cambio social cotidiano. Creo que ahí yo retomaría un poco lo que ha dicho tanto Consuelo como Virginia. A las mujeres no nos han regalado nada.
Y este es nuestro momento de seguir luchando por estas luchas y porque cada vez sean más interseccionales y porque podamos también reconocer nuestras diferencias entre nosotras, nuestros privilegios y plantearnos cómo construimos una sociedad donde realmente ser mujer no implique vivir violencia y donde realmente también logremos que los derechos sean derechos y no privilegios para todas, ¿no? Muchísimas gracias a Ana Vera. Estamos terminando con esta entrevista. Agradecer a Consuelo y agradecer a Virginia. Nosotros estamos ahora conectados así por 5 minutos para dar voz a nuestras hermanas ya en Cali, que están fuertemente haciendo ahí esa exigencia de los derechos. Tenemos a la abogada y antropóloga, defensora de derechos humanos, feminista, comunicadora popular, hace parte del grupo de trabajo de Cuerpos y Resistencias del Territorio y los Consejos Latinoamericanos de Ciencias Sociales. Qué gusto tenerte aquí, bienvenida. No te daban paso porque era un Sebastián. Cuéntanos en estos 4 minutos que nos quedan, ¿cómo están viviendo ustedes justamente este paro nacional en su territorio? Bienvenida. Bueno, hola a todas, muchísimas gracias. De nuevo recordar mi nombre, Lina Yajaira Peláez. Bueno, es muy poco el tiempo para estos ya, hoy se completan casi 8 días de paro, acá desde la ciudad de Cali, donde estamos reportando, es la región suroccidente del país. Para ubicarles un poquito ahí, es el territorio más conexo también con el Pacífico colombiano. Estamos en medio de lo que se conoce como el Chocó biogeográfico, ¿no? Es donde habita la mayoría de población afrodescendiente, y Cali pues es una ciudad receptora de bastantes focos de migración y de desplazamiento forzado que han tenido que vivir estos territorios por la guerra que se ha sostenido en nuestro país durante varias décadas. Es decir que pues lo que hemos vivido en estos días ha sido bastante sorprendente para las organizaciones sociales, para el movimiento social en general, pero para Cali como ciudad y como de alguna forma epicentro de lo que ha sido la resistencia estos días, pues ha sido sorprendente, admirable la capacidad de las personas estar en la calle de diversas formas de manifestarse. Hemos tenido todo tipo de manifestaciones en las movilizaciones que hemos tenido y hemos logrado sostener una ciudad bloqueada, es decir, bloqueando el capital, un capital que nos está haciendo daño en estos momentos, que nos ha declarado la guerra a los defensores de derechos humanos, a las defensoras, que le ha declarado la guerra a una ciudad que, como les digo, la población que vive aquí es población rural, la mayoría, y que vive en condiciones de desplazamiento bastante complicadas. Entonces, hemos sentido que ha estallado también la guerra contra el uribismo. Estamos casi que en una dictadura, le hemos llamado desde los medios de comunicación, que también, digamos, más o menos hemos intentado comunicar lo que ha pasado, casi que la dictadura perfecta. En estos momentos, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General, que son los organismos pues, que medianamente garantizan, se supone que deberían garantizar los derechos humanos, están en manos del uribismo, la presidencia está en manos del uribismo, y justo antes del paro nacional, el Poder Judicial manifestó que también estaba del lado del uribismo con una medida cautelar que tomó el Tribunal Superior de Cundinamarca en contra de la legitimidad o de los pocos permisos que habían dado los alcaldes locales para las manifestaciones en Cali. Entonces, definitivamente estamos controlados por un régimen que la sociedad ha reconocido como perverso para nuestros diferentes sectores, tanto para indígenas, campesinos, mujeres, afros. Entonces, de alguna forma, la población está manifestándose en contra de una reforma tributaria que fue una reivindicación muy concreta que puso el sector sindical en el país y que convocó al paro nacional, pero hoy en la calle las manifestaciones están en contra del genocidio que hemos vivido, sí, en contra del genocidio que han vivido los pueblos, el pueblo negro, el pueblo indígena, las comunidades campesinas. Entonces, ha sido evidenciar también en una ciudad que está un poco lejos de la brutalidad policial o de la represión estatal que han tenido que vivir los territorios rurales sobre todo, y que estaba lejos porque se había focalizado en ataques muy concretos al sector estudiantil, en dinámicas de desalojo dentro de la misma ciudad, de despojo pues, por parte de los gobiernos locales. Pero hoy tenemos una ciudad que está totalmente sitiada por la fuerza pública. Hemos vivido lo que ha sido estar en manos de los militares,
Sí, en estos momentos los militares están en la ciudad, el SMAT, el GOES, el GAULA, el SIJIN, que son instituciones de la Policía Nacional. Perdón, ¿me escuchan? Qué pena. Sí. Vale. Sí. Están en las calles y están controlando lo que está pasando en las movilizaciones en estos momentos. Entonces, pues contarles que las violaciones de derechos humanos han sido diversas, hemos tenido bastantes desaparecidos, que es la principal preocupación que tenemos en este momento, lugares que han estado como, se conocen como las periferias de la ciudad de alguna u otra forma, porque están lejos pues del centro, que aglomera casi que esta Cali vieja, pero hoy hay una Cali que representa al pueblo, está, digamos, en las periferias y está ahí en estos momentos la resistencia también, pero está ahí también el racismo, está ahí también la brutalidad policial y está ahí también el clasismo posicionándose con mayor fervor en contra de esas movilizaciones y de lo que la gente hoy está dispuesta a poner en la calle. Entonces, desaparecidos por doquier en este momento. Estamos terminando lastimosamente con un poquito de tiempo, Yajaira. Esperamos poderlos tener nuevamente en este espacio. Agradecer a Ana Vera, agradecer a Virginia, agradecer a Consuelo por este espacio. Se nos hacía muy importante tener también la palabra de nuestras hermanas desde Colombia. Abrazarles desde esos tambores en la diáspora. De nuestra casa adentro terminó por ahora. Gracias, chicas. Un abrazo a la ciudadanía también. Por la Secretaría General de Comunicación.